Fotogrametría, la pandemia ayudó a la serie, locaciones reales y auténticas de la ciudad de Buenos Aires, tecnología de última generación. La pandemia jugó un rol decisivo en la creación visual de El Eternauta. El director lo dejó claro. Queríamos un look que no fuera como Marvel o DC, sino que reflejara nuestra identidad, algo que realmente se sintiera como una serie argentina. No buscábamos un resultado hollywoodense, sino construir algo único. Aprovechando sus investigaciones previas y las tecnologías emergentes, Bruno Stagnaro aprovechó la cuarentena para dar un giro clave. Fue entonces cuando la ciudad vacía se convirtió en su laboratorio, un escenario perfecto para realizar pruebas visuales. La tecnología funciona mejor cuando hay menos elementos que interfieran, explicó, destacando cómo ese momento inesperado potenció la autenticidad de la serie. Pero, ¿cómo se logró recrear una Buenos Aires transformada para El Eternauta? Para responder a esta pregunta, el equipo de arte visual y postproducción expresó el método para la realización del proyecto. Pablo Acame, Ignacio Pol y Ezequiel Rossi fueron quienes revelaron los secretos del detrás de escena y el proceso creativo que hizo posible que nuestra ciudad se convirtiera en un escenario apocalíptico. La creación de estos impresionantes escenarios no se basó en una sola técnica, sino en una combinación de enfoques. Un ejemplo clave fue el uso de la fotogrametría, un proceso de escaneo avanzado que utiliza varios dispositivos, como un escáner de pie similar a los que se ven en la calle, midiendo los niveles del terreno. Otra técnica clave consistió en capturar imágenes aéreas con drones, sobrevolando las zonas seleccionadas, y luego continuar el registro a pie, cámara en mano. Así, foto a foto, se fue construyendo un modelo tridimensional detallado de cada locación, lo que el equipo denomina el doble digital. A partir de ese modelo, se añadió digitalmente la nieve utilizando Unreal Engine, una plataforma tecnológica de vanguardia que también se emplea en el desarrollo de videojuegos de última generación y en series como The Mandalorian. Esta herramienta fue esencial para transformar Buenos Aires en un escenario post-apocalíptico, con una verosimilitud impactante. Ese fue, en líneas generales, el procedimiento para la creación de la mayoría de los fondos extendidos que vemos en la serie. Muchas veces, se combinaron locaciones reales con distintas técnicas para simular la nieve, desde sal y celulosa fragmentada hasta fondos azules que luego se trabajaron en postproducción según lo requería cada escena. Pero además se sumó una tercera vía, la producción virtual. Esta técnica, que se utilizó con frecuencia, consistía en filmar dentro de una especie de galpón rodeado de pantallas LED, lo que permitía integrar múltiples recursos visuales. Así se lograba que los actores estuvieran en una calle nevada ficticia, con un fondo completamente coherente en términos de perspectiva y ambientación. Además, el extenso trabajo digital de la ciudad, con cientos de kilómetros cargados en Unreal, con detalles, texturas y sobre todo, con la espectacular idea que cuenta el guión, genera una pregunta un tanto curiosa. Saber si en algún momento se pensó la idea de extender esto a un videojuego. Los participantes del equipo de producción han llegado a la conclusión de que dicha idea ha llegado a sus cabezas en varios momentos, y que hay diferentes planos y lugares dentro de los episodios del Eternauta que insinúan una futura visión hacia lo que podría convertirse en un videojuego inspirado en el mundo de Oesterheld. Pero volviendo a lo que veníamos hablando, El Eternauta es una serie donde la ciudad juega un rol único, donde no es genérico grabar en un lugar o en otro. La ciudad en sí misma es un personaje más, y aporta a nivel dramático un montón de información a los personajes y al espectador. No es solo un paisaje. La serie tiene en primer lugar una nevada a gran escala que genera que la población muera. Incluso algunas de las escenas más impactantes se desarrollan en lugares que los bonaerenses transitan a diario, y verlos completamente transformados con un realismo asombroso genera un verdadero impacto visual.
Basta con observar la avenida Maipú o el puente Saavedra, cubiertos por una capa de nieve, caos y desolación. Para lograrlo, la producción reveló cómo fue el complejo trabajo de escaneo y creación de esos escenarios tan particulares. Todas las imágenes capturadas por los drones se procesaron mediante un software capaz de generar una geometría base y aplicarle una textura real, es decir, una textura proveniente directamente del mundo físico. A partir de ahí se comenzó a modelar, ajustando detalles como árboles, postes o mobiliario urbano, limpiando las imperfecciones del escaneo, pero sin borrar del todo su esencia. Porque esa imperfección era, precisamente, lo que hacía al entorno más real. Las manchas en las paredes, las ventanas desparejas, los detalles cotidianos. Ahí estuvo el gran hallazgo de Stagnaro con la fotogrametría. No construir desde cero, sino capturar la ciudad en 3D y trabajarla con arreglos cosméticos, alejándose del modelado tradicional con CGI que suelen usar otras producciones. Pero donde se filmó El Eternauta no se limita a un único lugar, sino que se extiende a lo largo de 38 locaciones porteñas, cuidadosamente seleccionadas por el director Bruno Stagnaro para capturar la esencia del clásico argentino. El objetivo no fue replicar al detalle cada viñeta del cómic, sino transmitir el espíritu de la historia, las sensaciones de una Buenos Aires desolada por una nevada mortal que precede a una invasión alienígena. Stagnaro explicó en entrevistas que la producción evitó crear escenarios genéricos o trasladar la historia a otro país, como ocurrió en adaptaciones fallidas anteriores. Por el contrario, quisieron que la ciudad sea reconocible, pero transformada por la catástrofe. La avenida General Paz, uno de los límites entre capital y el conurbano bonaerense, se convierte en un campo de batalla. Aquí, Juan Salvo y su grupo se enfrentan por primera vez a los cascarudos, unas criaturas alienígenas gigantescas similares a los escarabajos. El icónico Estadio Monumental del Club Atlético River Plate es otro escenario clave. Allí, los protagonistas buscan refugio de la nevada y de los ataques. Esta locación destaca también por el uso de drones y tomas cenitales que permiten dimensionar el impacto de la catástrofe. En Barrancas de Belgrano, uno de los pulmones verdes más tradicionales del norte porteño, Juan Salvo y su compañero Alberto Franco enfrentan por primera vez a la mano, una de las especies alienígenas más peligrosas de la serie. Además del uso de locaciones reales, la serie requirió un despliegue técnico inusual para las producciones argentinas. Participaron más de 3.000 extras, se utilizaron efectos especiales de última generación y se diseñaron vestuarios específicos que respetan los trajes originales del cómic, adaptándose a la estética contemporánea. La dirección artística fue meticulosa. Desde la caída de la nieve hasta la luz azulada que inunda las escenas, todo fue pensado para transmitir la sensación de peligro constante. El director subrayó que no se trató de seguir el cómic al pie de la letra, sino de respetar el legado de la manera en la que a Oesterheld lo hubiera conmovido, y manteniendo el valor y el significado de una obra tan revolucionaria como lo fue El Eternauta. La adaptación revivió lo que muchos miembros del elenco creen que sería la mirada del autor original en una época como en la que vivimos.